En una cosa en que el griego se diferencia bastante del español es en la declinación de sus sustantivos y adjetivos. En español, los sustantivos no se declinan, en cambio en griego sí. Y este es un concepto distinto que muchas veces puede traer problemas a los estudiantes de griego. Vamos a ir enseñando estas declinaciones bien despacito para que el estudiante se vaya acostumbrando a ellas. En griego, cada sustantivo tiene 5 casos de declinación. En este caso tenemos aquí una palabra, doulos, que en griego significa siervo o esclavo. Generalmente en los léxicos va a aparecer doulos, jo, como aparece generalmente. Y esto significa el siervo, este es el artículo realmente, y si lo ponemos nosotros delante, significa el siervo o el esclavo. Y siempre decimos en los léxicos va a aparecer después, y esto es para que nosotros sepamos que este es un sustantivo que pertenece al género masculino, es masculino en griego. Sin embargo, ahora vamos a trabajar solamente con la palabra doulos. Esta forma se llama nominativo. Dentro de los 5 casos está el nominativo, el acusativo, el dativo, el genitivo y el vocativo. Pero vamos a trabajar ahorita solamente con los nominativos. Este es el nominativo, que es la forma en que aparece en los diccionarios. O sea, aquí no hay que hacer ningún cambio. Nada más para el plural, porque doulos es un siervo, en este caso sería un siervo, y la palabra doulos, vamos a escribirla, douloi sería unos esclavos. Un detallito más es que en griego el artículo indefinido, un, uno, unas, unos, unas, no existe. Solamente existe el definido, que es el, la, los, las. El indefinido no existe. Entonces, cuando uno mira en griego la palabra doulos, uno puede traducir simplemente esclavo o uno puede traducir un esclavo. Y cuando uno mira la palabra douloi, uno puede traducir esclavos o uno puede traducir unos esclavos. Ese un o unos, el traductor se lo va a poner cuando él lo crea conveniente. Ahora, un detalle para notar es que esto es un poquito confuso a veces para nosotros, porque en español la S final hace el plural. Y entonces uno tiende a confundirse y pensar que este es el plural, o sea, esclavos, y este es el singular, pero no. En griego es al revés, en este caso de la segunda declinación, que es la primera que vamos a ver. Los sustantivos que terminan con hos, o en este caso doulos, con esta terminación omicron sigma, son singulares, mientras que el plural se hace con omicron iota, douloi, sería en nuestro plural, o sea, siervos. Una vez dicho esto, vamos a trabajar un poquito. El nominativo significa que este va a ser el sujeto de nuestra oración. Ahora, volviendo al verbo que teníamos, por ejemplo, blepo, vamos a utilizar solamente la tercera persona por el momento. Teníamos el verbo blepo, que en tercera persona del singular es blepei, o sea, él mira o él ve. En este caso, aquí nosotros diríamos, o diría en griego, un siervo ve, o un esclavo ve, o un siervo mira, o un esclavo mira. Realmente eso significa lo mismo en español. Y esta sería la forma de ponerlo. Ahora, en español es muy importante el orden de las palabras porque primero viene el sujeto y luego el verbo y luego los complementos. Sin embargo, en griego eso no es importante, de manera que aquí dice un esclavo ve, y si nosotros cambiamos el orden de las palabras y lo ponemos acá, sigue diciendo exactamente lo mismo. Un esclavo ve. No importa cuál sea el orden que yo ubique, la terminación es lo que me indica que este es el sujeto y me indica que es el sujeto del verbo. Entonces, en este caso es un esclavo ve o un
esclavo mira, sin importar cómo yo lo ponga. Sin embargo, si venimos a, por ejemplo, teníamos aquí, vamos a ver, ok. Si en vez de doulos, yo pusiese algo como douloi, entonces cometí un error, vamos a cambiarlo aquí. Si yo pusiese douloi, esto sería un error, porque aquí estaría diciendo unos esclavos mira o unos esclavos ve. Debo concordar el sujeto con el verbo y hacer mi verbo plural. Unos esclavos, ahora voy a hacerlo plural, blepusi. Unos esclavos ven. Entonces, si tengo un sujeto en plural, debo tener un verbo en plural. Volviendo a la ilustración, teníamos doulos blepi o blepi doulos, que significaría, una vez más, un siervo ve. Vamos a cambiar de verbo. Vamos a quitar este verbo de tercera persona y vamos a poner uno de, vamos a ver, blepo, vamos a decir que esté la oración así. Ahí significaría un siervo miro, pero esto no significa yo miro a un siervo, sino que esto significa yo, que soy un siervo, miro. Esto sería lo que significa. Yo, que soy un siervo, miro. Vamos a ponerlo aquí en español. Esto sería una forma muy extraña, pero para que entendamos un poquito más, lo vamos a poner con blepes, segunda persona. ¿Cómo traduciríamos esta oración? Traduciríamos tú, un esclavo, ves. Y esto no significa que tú estás viendo un esclavo. Significa que tú eres un esclavo y al mismo tiempo ves. Tú, un esclavo, ves. Poniéndolo en plural, por ejemplo, douloi. A veces no cambio tan rápido el teclado, se me olvida que lo tengo en español o en griego. Si tengo esta terminación, o esta terminación tulo y blepomen, diría nosotros, los esclavos, bueno, de hecho debería de tener mi artículo acá. Aquí diría nosotros, los esclavos, vemos. Y en mi traducción debería de ponerlo de esa manera. O sea, si vamos a traducir esta oración, debería de poner nosotros, los esclavos, vemos. Sería como lo correcto. Ahora, vemos que aquí el verbo está en primera persona del plural, o sea, nosotros vemos. Y veo que tengo un nominativo plural que dice esclavos. Eso significa, este es el sujeto, pero al mismo tiempo nosotros es el sujeto. De acuerdo al verbo, nosotros es el sujeto. De acuerdo al sustantivo que tengo acá, los esclavos es el sujeto. Eso significa que nosotros y los esclavos somos los mismos. Entonces, por eso mi traducción debería de ser nosotros, coma, los esclavos vemos. O si lo ponemos delante de blepete, entonces hacemos este pequeño cambio. Obviamente esto tenemos que pasarlo al singular, ya no al singular, sino a la minúscula. Ponemos minúscula, hoi, dulo y blepete. Entonces aquí la traducción sería, ustedes, los esclavos, ven. Si por el contrario lo ponemos en la tercera persona del plural, entonces en este caso sería más natural decir los esclavos, no tendríamos que poner ellos los esclavos, sino simplemente los esclavos ven o los esclavos miran. Si por el contrario nosotros tenemos el verbo antes, remato con esto, rectifico esto, bueno, lo digo de nuevo, si tenemos este verbo antes,
Entonces, recordando la lección anterior, aquí necesitamos hacer algunos cambios. Por ejemplo, que sería una manera normal o natural de escribir griego. Blepusin hoi dului. Si recordamos la lección anterior, aquí necesito una nu eufónica. Y la razón por la cual necesito esta nu es porque tengo dos vocales que se están juntando y esto suena mal en griego. Entonces necesito esta nu eufónica. Si va ahí. Y aquí traduciríamos una vez más, los esclavos ven. Jamás se debe traducir, ellos ven los esclavos, sino debe traducirse, los esclavos ven. Si no tiene el artículo, entonces se debe traducir, unos esclavos ven. Jamás ellos ven unos esclavos. Explico. Nunca duloi va a ser complemento directo, siempre va a ser sujeto. No importa dónde aparezca en la oración, siempre va a ser sujeto plural de este verbo, que también está en plural porque debe haber concordancia. Siempre va a ser el sujeto. Entonces, unos esclavos ven sería la traducción correcta en esta oración.